No podemos plantear una posición concreta si no tenemos los datos. Sería irresponsable por nuestra parte no hacerlo. Tenemos, reitero, que esperar sobre todo el comportamiento del mercado laboral para poder realizar propuestas concretas. Hay una ley del salario mínimo que habla de que los aumentos o revisiones del mismo entran en vigencia el 1 de enero. No sé, Fernando, pero hemos tenido negociaciones hasta en marzo, más o menos, ¿verdad? Hasta en abril, que se han hecho en ocasiones anteriores. No es la intención, bajo ningún punto de vista, llegar a fechas extremas. Creo que teniendo la información por parte del gobierno, que se comprometieron en dárnosla en el transcurso de las 2 primeras semanas de enero, inmediatamente nos sentaremos a analizar y ya se trabajará en la primera reunión que se deberá de tener por la Comisión de Revisión de Salario Mínimo durante el mes de enero. Es importante ver los datos del comportamiento del mercado laboral. Hablamos, reitero, de que hay 1 millón de personas afectadas en sus ingresos o por despidos o por suspensiones. Esos son los datos que tenemos que hacer y hacer una negociación eminentemente técnica, pensando en los mejores intereses de Honduras. ¿Y cuáles son esos mejores intereses de Honduras? Procurar un empleo digno para los casi 4 millones de personas que conformamos la población económicamente activa del país. Hablar de un porcentaje de aumento de salario mínimo sería en estos momentos crear una expectativa tanto en los trabajadores como en los empleadores. Creo que sin ver las cifras del comportamiento del mercado laboral de Honduras durante estos últimos 11 meses, 12 meses, sería irresponsable de nosotros siquiera hablar de fijar un porcentaje. En este momento el gobierno está trabajando a través del Instituto Nacional de Estadística, tenemos entendido, para terminar el levantamiento de la encuesta nacional de hogares, que es la información que nutre estas estadísticas que el gobierno nos debe dar. Nosotros no queremos crear ninguna expectativa en ningún sector sobre un aumento o no que pueda haber. Por eso lo responsable es esperar esas estadísticas y en base a ellas comenzar las discusiones en cuanto a la revisión del salario. Mire, ese es un número que todos nosotros queremos ver oficialmente. Según estimaciones del sector privado, 1 millón de personas están con problemas de empleo adicionales a los que ya teníamos en el año 2019. Por lo tanto, tenemos que pensar creativamente, con mucha innovación, en qué es lo que vamos a hacer, no solo en materia de salario mínimo, sino que uno de los temas fundamentales, importantes, que tenemos que afrontar como sociedad, como sector privado, es el tema de la salud. Urge que nos comencemos a vacunar todos los hondureños para que podamos retornar a nuestras actividades en un nivel de productividad aceptable. Las recomendaciones que nosotros hemos hecho de los factores que se deben de tomar en cuenta son la productividad, en primer lugar, del país, cuál es la productividad que tenemos, la cantidad de empleos que se han perdido, el comportamiento en general del mercado laboral, el índice mensual de actividad económica, que lo hemos visto bastante afectado, inclusive en actividades económicas que antes sostenían nuestro país. Otro tema importante es la disminución que vamos a tener a nuestro juicio, al menos 2 dígitos en el Producto Interno Bruto. Yo creo que es importante tomar en cuenta todos estos aspectos para el tema de la revisión del salario mínimo para este año 2021 venidero. La ley manda a que se deba de fijar el salario mínimo por 1 año. Sin embargo, en las últimas negociaciones que hemos tenido estas negociaciones plurianuales. La anterior fue por 2 años, que incluyó el año 2018 y 2019 y 2020, y la penúltima, si la memoria no me falla, fue por 3 años, ¿verdad? Esto
de acuerdo a las tendencias y de la implementación de la base de una fórmula que se estableció en consenso con el sector obrero y con el sector trabajador en el Consejo en el CES, en el Consejo Económico y Social. ¿Qué factores se deben de tomar en cuenta? Este año ha sido atípico para todos nosotros, no solo por los temas de la pandemia, sino también por los temas de los dos últimos huracanes que tuvimos en el país en el mes de noviembre. Los factores técnicos que hay que tomar en cuenta es el comportamiento del mercado laboral en Honduras y los temas de productividad que debemos de verlo con mucho cuidado en nuestro país. No tenemos ninguna propuesta ni por parte del sector obrero, ni del gobierno, ni del sector empresarial. La empresa privada de Honduras ha hecho un compromiso y un esfuerzo importante durante este año 2020 en el tema de la pandemia. Solamente el hecho de sostener una gran cantidad de trabajadores que no podían llegar a sus puestos de trabajo ha sido un esfuerzo bastante fuerte. El esfuerzo que se ha hecho por parte del sector privado para la instalación y el sostenimiento de diversos centros de triaje también implica un compromiso del sector privado con Honduras, no solo con los trabajadores que conformamos la fuerza laboral privada en Honduras. También es importante mencionar el esfuerzo que este Consejo Hondureño de la Empresa Privada, junto con las 74 organizaciones que aglutina, para el hecho de dar un aval para que el Instituto Hondureño de Seguridad Social tuviera acceso a 700,000 vacunas, 1.400.000, porque son 2 dosis para los asegurados. Creo que es un tema fundamental y que no se debe soslayar en ningún momento durante estas discusiones y durante la gestión que ha hecho el sector privado de tratar de mantener la mayor cantidad de empleos operativos en sus empresas. Y es que la vacuna es necesaria para retomar actividades operativas normales en las empresas y en nuestra sociedad. No concibo yo, por ejemplo, de que los maestros no vayan a ser vacunados porque tenemos un serio problema de educación en Honduras que tenemos que atacar y resolver. El tema de ampliar aún más la base de las vacunas debería de ser un tema en el cual todos debemos de discutir. Realmente el tema de salud debe de ser transversal en cualquier negociación o en cualquier discusión, casi de cualquier tema que tengamos en Honduras. Y en cuanto a las negociaciones escalonadas que los obreros hablan, todavía, reitero, hoy nada más se hizo la instalación y la juramentación de la Comisión de Revisión del Salario Mínimo, y en base a eso, pues esperamos ya cuando nos reunamos con primera vez, viendo los números que nos va a presentar el gobierno, discutir las diversas opciones que ellos pudieran presentar hasta ese momento. En cuanto a los despidos, suspensiones o reactivaciones de las empresas, dependerá mucho de la estructura de cada una de ellas y del comportamiento de su sector. Si nosotros vemos el índice mensual de actividad económica, que es muy similar al final del año al comportamiento del PIB en sectores que tradicionalmente, reitero, no habían tenido disminuciones o habían tenido crecimientos sustanciales, en este momento ya tienen niveles de actividad negativos en casi todos los sectores de las diversas actividades económicas de nuestro país. Sí, creo que el tema fundamental es recuperar empleos, mantener los empleos que están ahorita y también en una ayuda que necesitamos con fondos a largo plazo. Tenemos que hablar de reformas tributarias y de simplificación. Probablemente el clima de negocios debe de mejorar para que los empresarios vuelvan a apostar su patrimonio para generar riqueza en Honduras.